En el invierno de 1934, los espectadores se quedaron congelados en el frío cortante de West Albany para presenciar un renacimiento. De hecho, vinieron para echar un vistazo a una máquina que se parecía menos a una locomotora de vapor tradicional y más a una reluciente bala de plata. Esta era la Commodore Vanderbilt, y en su época representaba un nuevo y radical desafío en el que las líneas suaves y fluidas del arte moderno refinaban la fuerza bruta de la era industrial, ofreciendo a los estadounidenses una prueba de que, al menos para la New York Central, las locomotoras de alta velocidad seguían siendo el futuro. Aunque la mayoría de los expertos de la industria ya sabían que las locomotoras diésel o eléctricas algún día llegarían a dominar el mundo moderno. Y así, los diseñadores reforzaron esta ilusión al ofrecer a los pasajeros una obra maestra rodante de lujo Art Deco, un mundo de iluminación empotrada, herrajes de metal cepillado y la delicada tapicería que convertía cualquier viaje en un símbolo de estatus. Y sin embargo, ese sueño resultaría ser tan frágil como la máscara que el tren llevaba en un intento de engañar al público haciéndoles creer que su caldera Hudson, en realidad común, era el futuro de un mundo tecnológico que cambiaba rápidamente. Entonces, ¿cómo terminó la encarnación física del optimismo de los años 30, siendo poco más que una nota al pie perdida en la historia de los ferrocarriles estadounidenses? ¿Y cómo era realmente la vida a bordo de este lujoso tren? Sigue con nosotros para descubrirlo mientras revelamos la fascinante historia del legendario Commodore Vanderbilt de la New York Central. Soy tu anfitrión Ryan Sokash y estás viendo IT's History. Esta historia realmente comienza a principios de los años 30, cuando los ferrocarriles estadounidenses enfrentaban una verdadera crisis existencial. Verás, antes de todo esto, la industria había enfrentado una serie brutal de acontecimientos. Primero que nada, la Gran Depresión había acabado con la riqueza del país, degradando el mantenimiento básico de los ferrocarriles en el proceso. Y aunque podrían haberse recuperado de todo eso, el auge del automóvil y luego los primeros aviones comerciales sugerían que, en el mejor de los casos, en las próximas décadas, el mundo como la gente lo conocía estaba a punto de transformarse. Ahora, en ese contexto, al menos para el New York Central Railroad, los ornamentados pero humeantes gigantes de la era victoriana ya empezaban a sentirse muy anticuados. Y los líderes de la industria sabían que, antes de mucho tiempo, el público también empezaría a ver las locomotoras de vapor como reliquias del pasado. Seamos sinceros, eran sucias, lentas e incómodas. Bueno, en comparación, se suponía que el futuro sería limpio, o al menos, que aparentara serlo. Recuerden, como hemos hablado extensamente en otros videos, esta es la época en la que el Art Deco surgió como la estética del progreso, una promesa de escape a través de la belleza y de confianza mediante la innovación. Y para ser justos, el mundo civilizado realmente necesitaba ambas cosas. Así que para 1933, el cambio no solo estaba ocurriendo en la arquitectura o el arte, había llegado a las salas de juntas ejecutivas de las industrias más influyentes de la época. Así que no es sorprendente que para los líderes ferroviarios, como los de la central, estos valores culturales fueran una solución práctica a una cruda realidad de mercadotecnia, porque ellos veían lo que se avecinaba. Si los trenes iban a sobrevivir, tenían que ser más que solo transporte. En realidad, tenían que ser una experiencia. Y una vez que se dieron cuenta de eso, New York Central actuó rápido, encargando a los ingenieros de los talleres de West Albany una meta imposible. Su objetivo era crear una locomotora que pareciera apta para un viaje a las estrellas. Y ese sueño se convertiría en el Commodore Vanderbilt. Una vez que New York Central aprobó esta propuesta radical, el proyecto avanzó rápidamente. El plan era tomar la Hudson número 534, el orgullo de la flota, y cubrirla completamente con una carcasa personalizada de aspecto futurista y aerodinámico. Aunque, irónicamente, algunos ingenieros temían que el peso adicional de la carcasa afectara el rendimiento, o, quizás peor, que el recubrimiento en realidad aumentara el riesgo de que la locomotora se sobrecalentara al atrapar la inmensa energía térmica de la caldera dentro de una carcasa cosmética innecesaria. Permítame explicar. Entonces, básicamente,
una locomotora de vapor, funcionaba usando el calor generado por la quema de combustible, generalmente carbón o madera, para convertir el agua en vapor de alta presión, lo que proporcionaba la fuerza para mover todo el tren. Ahora, dentro de la caldera propiamente dicha, el fuego calentaba el agua hasta que se convertía en vapor, momento en el cual el vapor iba directamente a los cilindros donde empujaba los pistones de un lado a otro, lo que producía el chechichica. Ese es el sonido que todos conocemos. Los pistones estaban conectados a varillas que hacían girar la rueda motriz de la locomotora, convirtiendo la presión del vapor en movimiento mecánico. Luego, después de empujar los pistones, el vapor se liberaba por la chimenea, lo que creaba ese aspecto icónico que he usado en tantas miniaturas para estos videos. Pero aquí está mi punto. Si el fuego se calentaba demasiado, el vapor se agotaba y todo esto podía explotar realmente. Por lo tanto, se encontró una solución en la Case School of Applied Science en Cleveland, donde modelos a escala fueron sometidos a rigurosas pruebas en túneles de viento. Su objetivo aquí era ambicioso. Apuntaban a reducir la resistencia del aire en porcentajes de 2 dígitos a velocidades superiores a 70 millas por hora. Ahora, lo que siempre me fascina de proyectos como el Commodore Vanderbilt es que el tren fue diseñado mucho antes de que existieran las computadoras, lo que significa que los diseñadores tenían que tener sistemas completos en su cabeza antes de finalmente plasmarlos en papel. Y estamos hablando de desafíos complejos como la planificación de rutas, pendientes, mecánica y economía. Para 1934, los equipos estaban listos para la implementación y el proceso de transformación comenzó en los talleres de West Albany. Los trabajadores ahí no solo añadieron una carcasa, le dieron una forma aerodinámica a todo lo que pudieron, desde las cajas de arena hasta las tuberías e incluso el tender. El resultado fue este coloso gris metálico sin costuras. Y con eso, el Commodore Vanderbilt se convirtió en la nueva imagen de la campaña publicitaria de New York Central. El ferrocarril se dio cuenta de que si nombraban la locomotora en honor a su fundador, Cornelius Commodore Vanderbilt, podían vincular la confiabilidad de la era dorada del siglo XIX con la velocidad del siglo XX. Así que, el 27 de diciembre de 1934, la locomotora fue presentada oficialmente ante una prensa asombrada y de inmediato se convirtió en una especie de ícono. A partir de ahí, la locomotora fue enviada en una gran gira de exhibición por todo el sistema, donde miles de personas se alinearon a lo largo de las vías en ciudades como Albany, Buffalo y Chicago, todos ansiosos por ver la promesa de un mañana más rápido. Y muy pronto, el tren entró en servicio regular, y lo hizo en los recorridos principales de New York Central, especialmente el 20th Century Limited, y aquí está lo más importante. A nivel de relaciones públicas, las primeras asignaciones demostraron que el diseño aerodinámico funcionaba. Por ejemplo, en la ruta de baja pendiente entre Nueva York y Chicago, la locomotora arrastraba trenes de pasajeros pesados con una eficiencia recién descubierta, manteniendo horarios que dejaban a los ferrocarriles competidores atrás. Ese éxito llevó a un aumento en la confianza de los pasajeros, mientras la compañía mantenía una estrategia promocional agresiva. Registros internos de mediados de la década de 1930 muestran cómo el Central utilizó la imagen de Vanderbilt en todo, desde menús hasta carteles de viaje, y lo promocionó como la máxima expresión del logro industrial estadounidense. Y déjame decirte, por más fascinante que era la locomotora desde el exterior, la verdadera sorpresa llegaba cuando entrabas. Aunque inicialmente se presentó con vagones Pullman estándar, la locomotora llegaría a arrastrar algunos de los vagones más impresionantes del país, especialmente con el posterior 20th Century Limited diseñado por Henry Dreyfuss. Dentro del tren, la central había creado una atmósfera de un hotel de lujo en Manhattan. Los vestíbulos estaban alineados con los cuerpos de los vagones para eliminar el ruido del viento, mientras que los interiores presentaban una sinfonía de materiales de la era de la máquina, como cromo cepillado, cuero y maderas exóticas, aunque la iluminación es lo que realmente marcaba el ambiente, ya que era indirecta, brillando desde rincones ocultos para crear una atmósfera de poder silencioso y sin esfuerzo. Luego estaba el vagón comedor, donde las mesas estaban puestas con cubiertos de plata y fina porcelana.
Los viajeros podían disfrutar de comidas de varios tiempos, mientras el Hudson cruzaba el Valle Mohawk a 80 millas por hora. Aunque el vagón salón era el corazón social del tren, contaba con sillones profundos y acolchonados y grandes ventanales de observación que convertían algo como el paisaje que pasaba en una especie de obra de arte viva. Pero el toque más dramático era la sensación de aislamiento total. Recuerda, a diferencia de esos trenes antiguos, llenos de corrientes de aire y que arrojaban hollín, los vagones del Vanderbilt fueron de los primeros en estar totalmente climatizados, una medida que aislaba a los pasajeros del ruido y la suciedad de la era del vapor. En otras palabras, este servicio de tren había convertido efectivamente el arduo trabajo de viajar largas distancias en un evento social refinado. Y durante muchos años fue el servicio premium preferido. Sin embargo, esos años dorados, bueno, no iban a durar. A pesar de toda la atención que recibió a lo largo de los años, el tren Commodore Vanderbilt nunca iba a durar. En el mejor de los casos, le dio tiempo a la compañía ferroviaria. Incluso a finales de la década de 1930, los límites del experimento empezaban a hacerse evidentes, y sorprendentemente, el problema comenzó en un plano más bien estético. Básicamente, la carrocería completamente cerrada y aerodinámica de las locomotoras, aunque visualmente llamativa, introdujo problemas prácticos que ya no se podían justificar, especialmente porque las inspecciones y el mantenimiento de rutina eran más complicados que con una locomotora convencional. En resumen, había que quitar paneles para acceder a componentes que las cuadrillas estaban acostumbradas a revisar directamente en otras locomotoras. Así que, para un ferrocarril que operaba con un horario muy ajustado, incluso estas pequeñas ineficiencias afectaban sus ganancias. Además, al mismo tiempo, el contexto general también empezaba a cambiar, ya que otros ferrocarriles estaban adoptando diseños más limpios y ligeros, a menudo con solo un recubrimiento parcial que mejoraba el flujo de aire, pero sin sacrificar la accesibilidad. Con eso en mente, New York Central tomó nota y comenzó a reacondicionar locomotoras para mostrar las ruedas motrices expuestas, simplificar el mantenimiento y al mismo tiempo ofrecer una estética moderna. En este punto, la solución de compromiso era equilibrar la función y la forma, y casi parecía que ese compromiso iba a durar. Pero incluso cuando resolvieron los problemas de mantenimiento, tuvieron que lidiar con algunos problemas de relaciones públicas. Verás, en 1938 se produjo un punto de inflexión cuando otro tren aerodinámico, el tren Mercury, que quizá recuerdes del video anterior, se quedó detenido en la vía principal y el Commodore, que venía detrás, tomó una curva y no pudo detenerse a tiempo. A pesar del frenado de emergencia, los rieles mojados y la visibilidad limitada dejaron poco margen al equipo. Esa colisión dejó a decenas de pasajeros heridos y dañó ambos trenes aerodinámicos, no solo en su forma, sino también en su reputación. Y también debemos enfatizar aquí que el accidente no fue exclusivo del Vanderbilt, ni fue causado por el diseño, pero la opinión pública importaba. Y cuando los dos trenes aerodinámicos más célebres del ferrocarril se asociaron de repente con la idea de peligro, la empresa temió que eso resultara en una disminución de la venta de boletos. Recuerda, los líderes de la industria todavía estaban pensando en el futuro en este momento. Para ser justos, era la época dorada de los trenes aerodinámicos, y el accidente no fue la razón directa de su declive. Más bien, expuso una realidad que los ejecutivos ya entendían. El diseño aerodinámico no podía superar otras limitaciones físicas de cosas como los errores de señalización, la distancia de frenado y los tiempos de reacción humana. Aún así, el tren aerodinámico fue reparado y volvió al servicio, pero las cosas nunca volverían a ser iguales. A medida que se acercaban los años 40, las crecientes demandas del conflicto global hicieron que el enfoque de la compañía ferroviaria pasara de la imagen a la pura confiabilidad. Cuando Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial, los ferrocarriles fueron puestos en servicio continuo, dando prioridad a la durabilidad y facilidad de mantenimiento, no a la apariencia. Y así fue. En 1945, New York Central tomó una decisión práctica, pero bastante triste. La carcasa aerodinámica fue retirada, revelando la locomotora más tradicional que había debajo. Los lujos para los pasajeros también fueron eliminados alrededor de esta época, ya que las locomotoras diesel eléctricas empezaron a transformar la industria. Por lo tanto,
La última versión del Commodore Vanderbilt fue retirada del servicio activo en 1953 y poco después fue vendida como chatarra. En cuanto a las locomotoras de vapor, bueno, permanecieron en el New York Central durante algunos años, más en otras formas, hasta que finalmente se retiraron por completo en 1957. Hoy en día, poco más que fotos quedan, y debo confesar que yo, por mi parte, admiro la belleza y la imaginación de aquella época pasada. De hecho, me encontré preguntándome qué pensaría un pasajero de los años 30 si de repente se encontrara en el equivalente moderno. De alguna manera sospecho que estarían un poco decepcionados por la experiencia, desde la comida hasta la filosofía general de en qué se ha convertido viajar. Pero quizá me equivoque en eso. Y si es así, pueden corregirme en los comentarios de abajo. De lo contrario, hasta la próxima, se despide Ryan Sokash.